Nos acompaña Cristina Antoñanzas, que es vicesecretaria general de UGT. Cristina, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, que nos aparece una propuesta estupenda esta que hacéis, que consiste en ceder parte de las cotizaciones entre cónyuges cuando haya un descenso de la cotización, por la causa que sea, ese periodo, que se comparta, digamos, las cotizaciones y que se dividan entre dos. Viene a ser más o menos esto, ¿no? Bueno, ¿cómo hacerlo? Habría que estudiarlo para ver cómo técnicamente se puede hacer, si es ese compartir entre dos o si es una reducción de jornada, complementar cotizaciones del otro cónyuge, pero sí que me gusta, tú la has corregido, la has cambiado en tu exposición, más que ceder, porque no queremos que se nos ceda nada, sino es compartir. Es decir, si estamos hablando de la corresponsabilidad, si estamos hablando de que el cuidado de nuestros hijos y de nuestros mayores tiene que ser corresponsable entre ambos cónyuges, las mujeres somos las que mayoritariamente solicitamos estas reducciones de jornada o excedencia. Alrededor del 90% de las excedencias las solicitamos las mujeres, o reducciones de jornada. Pues entonces pensamos que una posibilidad para ir eliminando poco a poco esta brecha en las pensiones del 34% sería esta posibilidad de, a la hora del cálculo de la pensión, pues compartir estas cotizaciones cuando hayamos solicitado uno de los dos cónyuges esta reducción de jornada, por ejemplo. Es que estamos hablando de una brecha, en el caso de las pensiones, Cristina, que es mayor que la brecha salarial, de la que hablamos tantísimo. En estos momentos la brecha salarial está más o menos en el 23%, aquí estamos hablando casi del 35%. Sí, eso es. Es que la cuestión fundamental es esa, ya que existe esta brecha del 23% que nos parece inaceptable, cuando estamos hablando de las pensiones, esta brecha aumenta. Sí que es verdad que, por ejemplo, el propio Tribunal Constitucional estableció esta corrección en los contratos a tiempo parcial. También hay que recordar que mayoritariamente estos contratos, el 75% de ellos, los tenemos las mujeres, pues sí que estableció esta corrección para el cálculo de la pensión, ¿no? Porque consideraba que era discriminatorio. Pero el contrato a tiempo parcial hay otras cuestiones que nos pueden afectar, como por ejemplo el desempleo o una incapacidad, ya sea profesional o no, en la que nos vemos perjudicadas en estas cotizaciones a la hora de este posterior cálculo. Por eso esta brecha va aumentando. Claro. Y por eso consideramos que hay que empezar a introducir factores correctores para ir disminuyendo esta brecha que, como tú decías, pasa del 23 al 34%. También hay que decirlo que, aunque es una propuesta novedosa que hemos propuesto, el propio Parlamento Europeo ya en el año 2017 sacó una recomendación. Sabes que de Europa hay pocas veces que nos exijan, excepto lo económico, pero lo demás es una recomendación donde animaba a los países a explorar nuevas fórmulas de cotización, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, era el reparto de estas cotizaciones. El Parlamento lo hablaba, por ejemplo, cuando hablamos de familias monoparentales, es decir, de viudas o de separadas, divorciadas, ya que tienen pensiones bajas y aumenta el riesgo de pobreza, ¿no?, en estas mujeres. Y por lo tanto consideramos que en vez de dejarlo solo en estas mujeres, que podría ser una medida a explorar, a analizar y a ver cómo se podría poner en marcha para ir eliminando poco a poco esta brecha. Bueno, una vez que ya está hecha esa propuesta, ¿cuál es el siguiente paso que hay que dar? Bueno, pues el siguiente paso, lo principal es que se forme un gobierno, porque si no tenemos gobierno poco podemos empezar a negociar cualquier medida, ¿no? Entonces nosotros consideramos que una vez puesta en la mesa esta propuesta, pues con los propios técnicos de la Seguridad Social, ver cómo podríamos introducirla, y una vez esto fuera, pues sería modificar las cotizaciones o cómo pueden afectar, ¿no? Por lo tanto, es una primera propuesta que hay que analizar, como hemos hecho en algunas otras ocasiones, pero creo que no debe caer no la debemos meter en un cajón, ya que no tenemos por qué las mujeres seguir sufriendo esta discriminación, que es al fin y al cabo para lo que como sindicato pues estamos peleando, ¿no?, para eliminar esas desigualdades. Bueno, pues nos ha parecido una idea estupenda, ojalá prospere.
Cristina, y ojalá se pueda llegar un poco a este equilibrio que no condene a las mujeres a la hora de la jubilación a cobrar unas pensiones el 35% más bajas que las que cobran los hombres. En fin, repartamos un poquito, que eso está muy bien. Sí, eso es. Repartamos un poquito, no solo los cuidados, sino también nuestra posterior pensión. Claro que sí. Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros.